Con una mirada seria, don Jorge me dijo que, si el virus era el mismo al que se enfrentó en aquel búnker, debíamos prepararnos para lo peor. Lo primero era averiguar cuál era la situación real de la ciudad, comprobar si las autoridades habían logrado tomar el control o si todo ya estaba perdido. Lamentablemente, en ese momento no había señal, no había forma de obtener noticias, no había nada, y esa ausencia de información pesaba más que cualquier confirmación terrible. La única opción era ir a Belmont, el pueblo más cercano, donde se encontraba una pequeña estación de radio que aún operaba de manera local. Debido a las condiciones de la gente del lugar, yo era el único capaz de hacer el viaje, el único joven, el único que podía resistir todo el trayecto de ida y vuelta sin descansar. Como ya era tarde, acordamos que partiría al día siguiente, así que aprovechamos la noche para hablar más a fondo sobre la infección y tratar de anticiparnos a lo que podría enfrentar. Según lo que don Jorge me había contado, llegamos a varias conclusiones claras. Primero, los infectados eran sensibles a cualquier tipo de sonido, volviéndose completamente agresivos si detectaban algo. Segundo, la única forma de acabar con ellos era destruyendo su cabeza. Y tercero, cualquier herida causada por uno de ellos, sin importar su tamaño, era una sentencia de muerte segura. No había margen para errores. Después de esa conversación, don Jorge fue a su habitación y regresó con una caja metálica. Dentro había 6 pistolas perfectamente conservadas, alineadas con un cuidado casi milimétrico. Con una voz melancólica pero firme, me dijo que esas eran las armas de servicio de su equipo y que, aunque normalmente solo las portaban en eventos conmemorativos, ahora eran el único recuerdo tangible que le quedaba de ellos. El último vínculo con los hombres que no regresaron. Tomó una y la puso en mis manos. Yo nunca había sostenido un arma en mi vida, el metal era frío y pesado, sentí cómo se formaba un nudo en mi estómago al comprender lo que implicaba aceptarla. No quise recibirla, pero sabía que si iba desarmado a un lugar cuya situación desconocía, terminaría arrepintiéndome. Me explicó cómo quitar el seguro, cómo apuntar, cómo disparar. Fue una lección rápida y completamente teórica, no había tiempo para practicar ni espacio para dudas. Aún así, llevarla en la cintura me hacía sentir ligeramente menos indefenso, como si al menos tuviera una mínima oportunidad frente a lo desconocido. El tiempo avanzó demasiado rápido y, al amanecer, don Jorge sacó una moto vieja desde detrás de su tienda. El motor tardó unos segundos en arrancar, como si también dudara en dejarme partir. Al subirme, noté una leve sonrisa nostálgica en su rostro, una expresión que mezclaba orgullo y preocupación, como si por un instante volviera a ser el líder de aquel escuadrón perdido, enviando a uno de los suyos a una misión incierta. Me entregó una mochila con provisiones, revisó por última vez el arma en mi cintura y no dijo mucho más, así que inicié mi viaje. El trayecto duró cerca de un día y medio, el paisaje montañoso, iluminado por el sol, contrastaba de forma cruel con la realidad que intentaba ignorar, el viento frío en el rostro me ayudaba a despejar la mente. Por momentos casi olvidaba la razón de mi viaje, pero cada vez que recordaba los gritos en los videos y la llamada interrumpida de Esteban, el peso de la situación volvía a caer sobre mis hombros. Al entrar a Belmont, la sensación cambió por completo. Calles casi vacías, tiendas cerradas, ventanas selladas con tablas y cortinas gruesas, demasiado silencio, un silencio que no era natural, sino impuesto por el miedo. Revisé mi celular y aún no había señal. Me dirigí hacia la cima de una pequeña colina, donde estaba la estación de radio, y desde fuera pude ver a 2 hombres discutiendo con evidente tensión en sus gestos. Me acerqué lo suficiente para escuchar, debatían sobre qué decisión tomar, pues ya habían avisado a la población que se encerrara en sus casas, porque esa misma mañana habían perdido toda comunicación con la ciudad. Y lo más preocupante era que no estaba tan lejos como para sentirse seguros. Cuando me presenté me miraron con desconfianza, evaluándome en silencio, pero tras explicar mi situación aceptaron hablar conmigo. El operador,
Camilo, me contó que antes de que la señal se cortara la ciudad transmitía un mensaje constante ordenando a todos permanecer en sus casas y asegurando que los militares pronto controlarían la situación. Entonces, se escuchó un grito. Un grito desgarrador que interrumpió la transmisión y después solo silencio absoluto. Intentaron contactar otras estaciones, repetir la frecuencia, insistir durante horas, pero no obtuvieron respuesta. Mientras hablábamos, el jefe del pueblo, Iván, me preguntó por la situación en mi pueblo, cuántas personas éramos y con cuántos alimentos contábamos. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió las ventanas y nos obligó a mirar hacia el exterior. Los tres corrimos hacia la ventana y vimos que un bus de 2 pisos se había estrellado contra la entrada del pueblo, levantando una nube de polvo que lentamente comenzaba a disiparse. Nadie dijo nada, no hacía falta. Camilo activó la alarma de emergencia, la misma que usaban en temporada de huaicos, y el sonido retumbó por todo el lugar. Las pocas personas que aún estaban afuera corrieron hacia sus casas, pero el bus permanecía en silencio, inmóvil, como si estuviera vacío o esperando el momento adecuado. Iván propuso acercarnos, tal vez solo había sobrevivientes heridos por el choque y estábamos reaccionando con paranoia. Subimos a la moto mientras Camilo se quedaba en la estación, listo para alertarnos si algo ocurría. Cuando nos aproximábamos al vehículo, levanté la vista y vi cómo el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas. En ese instante sentí un hormigueo recorrerme el cuerpo, una alarma interna imposible de explicar, y sin saber por qué giré bruscamente la moto y aceleré con todas mis fuerzas. Al mismo tiempo escuché la voz de Camilo por los altavoces, distorsionada por la urgencia, gritando que un grupo de infectados avanzaba rápidamente por la carretera. No miré atrás, logré regresar junto a Iván a la estación justo a tiempo y, desde la ventana, vimos cómo desde las puertas del bus figuras torpes y descoordinadas comenzaban a descender con movimientos violentos, uniéndose al grupo que venía por la carretera como si hubieran estado esperando una señal. En cuestión de segundos destruyeron las bocinas del pueblo, el ruido los había atraído, luego comenzaron a pasar por las casas, y cada sonido proveniente del interior llamaba su atención como un faro en la oscuridad. Los primeros gritos atravesaron el aire, después vinieron más y más, puertas cediendo, vidrios rompiéndose, pasos desordenados, súplicas ahogadas. Fue una noche interminable. El pueblo que horas antes parecía un pueblo fantasma, se convirtió en un escenario de caos y desesperación, y nosotros solo podíamos observar desde la altura, con el corazón latiendo con fuerza e impotencia acumulándose en el pecho. Al amanecer, como si obedecieran una regla invisible, los infectados se ocultaron dentro de las casas y las calles volvieron a quedar vacías. El silencio regresó, pero ya no era tranquilo, era un silencio pesado, cargado de lo que había ocurrido durante la noche. Estábamos aterrados y dubitativos, pero no podíamos quedarnos allí. Si volvía a caer la noche, probablemente no quedaría nada de nosotros. Propuse evacuar a los sobrevivientes hacia mi pueblo. Iván y Camilo lo pensaron brevemente, intercambiaron una mirada silenciosa y, aunque sabían que era arriesgado, no parecía haber otra opción. La estructura de la bocina estaba dañada, pero el altavoz aún funcionaba, así que Camilo activó la alarma para comprobar si los infectados salían de las casas, pero no ocurrió nada. Entonces anunció la evacuación y desde la estación vimos como algunas personas se asomaban con cautela por sus ventanas. En la plaza se reunieron apenas 25 personas, la mayoría eran jóvenes, pero también habían algunos niños y ancianos cuyos rostros reflejaban agotamiento y miedo. Nos dijeron que varios supervivientes preferían esperar en sus casas la llegada del ejército, aferrándose a la esperanza de que todo se solucionaría pronto. Nosotros, que habíamos presenciado la masacre desde una posición privilegiada, sentimos culpa, sabíamos que probablemente quienes se quedaran morirían, pero no podíamos obligar a nadie. En un mundo donde el caos gobierna, cada persona es responsable de sus propias decisiones.
Éramos 28 en total, contando a Iván, Camilo y a mí. Yo solo tenía la moto de don Jorge, pero por suerte, uno de los jóvenes poseía un camión de carga, así que lo preparamos con rapidez. Cargamos las provisiones que cada uno había traído y partimos esa misma tarde, antes de que el sol comenzara a caer. El viaje de regreso duró casi 3 días, el cansancio era evidente y nadie habló demasiado, solo lo necesario para coordinar descansos y rutas, como si las palabras de más pudieran atraer algo indeseado. Cuando finalmente llegamos, vi a don Jorge esperándonos en la entrada del pueblo. Nos había visto acercarnos desde la distancia y su expresión cambió al notar la cantidad de personas que venían conmigo. Nos ayudó a acomodar a los recién llegados en las casas deshabitadas y, más tarde, Iván, Camilo y yo entramos a la tienda para contarle todo lo ocurrido en Belmont. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, asimilando cada detalle. Al terminar, dijo que antes de tomar cualquier decisión debíamos descansar, que el agotamiento era el peor enemigo en momentos como ese, así que aceptamos. Cuando me disponía a salir, me sujetó con firmeza del brazo, su rostro adoptó una expresión triste y, con una voz suave, me dijo que unas horas después de que partí hacia Belmont, encontraron a doña Verónica sin vida en el interior de su casa.